Hay momentos en la vida donde sientes que estás perdiendo el control, donde todo lo que intentas sostener comienza a romperse poco a poco frente a ti. Y aún así, decides quedarte luchando contra lo inevitable, sin darte cuenta de que a veces la verdadera fuerza no está en resistir, sino en tener el valor de soltar aquello que ya no te pertenece y aceptar que no todo está destinado a quedarse en tu vida para siempre. Desde pequeños nos enseñaron a no rendirnos nunca, a insistir, a luchar hasta el final sin importar el desgaste emocional que eso implique. Pero nunca nos enseñaron a reconocer cuando algo ya no tiene sentido, cuando seguir insistiendo se convierte en una forma silenciosa de autodestrucción que poco a poco consume tu energía, tu paz y tu identidad sin que siquiera lo notes. Soltar no es fracasar como muchas veces crees, tampoco es rendirte ni abandonar tus sueños. Soltar es una decisión consciente que nace desde el amor propio, desde la claridad de entender que no todo lo que quieres te hace bien y que hay caminos que simplemente no fueron hechos para que los recorras hasta el final. Aunque duela aceptarlo, muchas veces te quedas en lugares que ya no te hacen feliz por miedo, miedo a la soledad, miedo al cambio, miedo a empezar de nuevo, pero lo que no ves es que ese mismo miedo es el que te mantiene atrapado en una versión de tu vida que no te permite crecer ni avanzar, como si estuvieras detenido en el tiempo esperando algo que nunca va a suceder. El verdadero cambio comienza cuando dejas de luchar contra la realidad, cuando aceptas que hay situaciones, personas y momentos que ya cumplieron su ciclo en tu vida y que seguir aferrado a ellos solo prolonga un dolor innecesario. Porque aceptar no significa que no te importe, significa que te respetas lo suficiente como para dejar de insistir donde ya no hay reciprocidad. No todo lo que deseas es lo que necesitas en tu vida. Y aunque en el momento parezca difícil de entender, muchas veces aquello que se va es exactamente lo que debía irse para permitirte evolucionar, crecer y descubrir nuevas oportunidades que jamás habrían llegado si te hubieras quedado aferrado a lo mismo de siempre. La vida tiene una forma extraña de enseñarte lecciones. A veces no te da lo que quieres, sino lo que necesitas. Pero cuando te resistes a soltar lo que ya terminó, te cierras completamente a lo nuevo. Bloqueas tu propio crecimiento y te quedas atrapado en una historia que ya no tiene más capítulos que ofrecerte. Forzar algo que no fluye es como nadar contra la corriente durante demasiado tiempo. Al inicio crees que puedes lograrlo, que con suficiente esfuerzo todo va a cambiar, pero con el tiempo solo te cansas, te desgastas y pierdes fuerza. Porque hay batallas que no se ganan, insistiendo sino entendiendo cuándo es momento de soltarlas. Cuando algo es para ti, no se siente como una lucha constante, no te genera ansiedad, ni te obliga a cuestionar tu valor. Simplemente fluye de manera natural. Pero cuando fuerzas una situación, todo se vuelve pesado, incómodo y desgastante. Como si estuvieras intentando encajar en un lugar que claramente no fue diseñado para ti. Y en ese intento constante por hacer que algo funcione, comienzas a perderte a ti mismo sin darte cuenta. Cambias tu forma de ser, aceptas menos de lo que mereces y te adaptas a situaciones que en el fondo sabes que no son correctas. Todo por miedo a soltar y enfrentar lo desconocido. Soltar es un acto profundo de valentía que pocas personas entienden realmente, porque implica dejar atrás aquello que conoces para abrir espacio a lo desconocido. Implica confiar en que aunque hoy no lo veas, hay algo mejor esperándote más adelante, algo que no tendrás que forzar ni sostener con miedo, sino que llegará en el momento correcto sin destruir tu tranquilidad. No siempre tendrás respuestas claras ni explicaciones que te den paz. Muchas veces las cosas terminan sin un cierre perfecto y eso duele, pero aprender a vivir sin todas las respuestas es parte del crecimiento.
es aceptar que no todo en la vida tiene lógica y que aún así puedes avanzar sin quedarte estancado esperando algo que probablemente nunca llegará. El apego emocional puede ser una de las cadenas más fuertes que existen, porque te hace creer que sin esa persona o situación no eres nada, que necesitas eso para sentirte completo, pero la realidad es distinta. Ya eras suficiente antes y lo seguirás siendo después, aunque tu mente intente convencerte de lo contrario. Cuanto más te aferras a algo que ya no funciona, más profundo se vuelve el dolor, porque en el fondo sabes que no está bien, pero decides ignorarlo. Y esa lucha interna te desgasta lentamente, hasta que llega un punto en el que te das cuenta de que no puedes seguir sosteniendo algo que ya se rompió hace mucho tiempo. Soltar no significa olvidar ni borrar lo que viviste. Significa aceptar que ese capítulo ya terminó y que no puedes quedarte ahí para siempre. Significa recordar sin dolor, aprender sin rencor y avanzar sin cargar con un peso que no te permite vivir plenamente el presente que tienes frente a ti. A veces no estás aferrado a una persona, sino a una idea, a una versión idealizada de lo que creías que iba a ser. Y eso es lo que más cuesta soltar, porque no estás dejando ir algo real, sino una ilusión que construiste en tu mente y que se siente tan fuerte como si hubiera existido de verdad. Te quedas esperando cambios, promesas que nunca se cumplen y señales que nunca llegan, mientras el tiempo sigue pasando y tú sigues en el mismo lugar, porque en el fondo tienes esperanza. Pero esa esperanza muchas veces te mantiene atrapado en algo que claramente ya no tiene futuro. Aceptar la realidad puede ser doloroso, pero es mucho más sano que vivir en negación constante, porque cuando niegas lo que pasa, solo alargas el sufrimiento, te engañas a ti mismo y te quedas en una situación que poco a poco va apagando tu esencia sin que lo notes de inmediato. No puedes cambiar a nadie ni hacer que alguien sienta lo mismo que tú, por más que lo intentes, porque cada persona tiene su propio proceso y su propia forma de ver la vida. Y entender esto te libera de una carga enorme, porque dejas de responsabilizarte por algo que nunca estuvo en tus manos. El amor verdadero no se mendiga ni se persigue, no te hace sentir inseguro ni te obliga a demostrar constantemente lo que vales. El amor real se construye desde la calma, desde el respeto y la reciprocidad, no desde el esfuerzo constante por mantener algo que claramente no es equilibrado. Dejar de insistir donde no eres valorado es una forma de respeto hacia ti mismo. Es reconocer que mereces algo mejor y que no tienes que conformarte con menos, aunque eso implique soltar algo que querías, porque a veces lo que quieres no coincide con lo que realmente necesitas. No todos los finales vienen con explicaciones claras ni con despedidas. Algunos simplemente suceden y te dejan con muchas preguntas. Pero aprender a aceptar esos finales sin respuestas es parte de tu evolución. Es entender que no necesitas cerrar todo para poder seguir adelante. El silencio también comunica, aunque duela aceptarlo, porque cuando alguien deja de esforzarse o de estar presente, eso ya es una respuesta clara. Y aferrarte a lo que fue en lugar de ver lo que es, solo prolonga una situación que ya dejó de tener sentido en tu vida. Forzar algo es seguir dando cuando ya no hay reciprocidad. Es insistir cuando el otro ya no está en la misma sintonía. Es tratar de sostener algo que claramente se está cayendo. Y en ese proceso, lo único que logras es desgastarte emocionalmente sin obtener nada a cambio. Poco a poco, sin darte cuenta, te vas vaciando, entregando más de lo que recibes, justificando actitudes que no mereces y adaptándote a situaciones que no son sanas, todo por miedo a soltar, hasta que un día te miras y no reconoces en quién te has convertido.
Soltar es el inicio de una reconstrucción interna que no todos están dispuestos a enfrentar, porque implica mirarte a ti mismo sin distracciones, reconocer lo que permitiste y aceptar lo que ya no quieres repetir. Es un proceso incómodo, pero necesario, que poco a poco te devuelve la fuerza, la claridad y la paz que habías perdido intentando sostener lo que ya no funcionaba. No necesitas demostrar tu valor a nadie que no esté dispuesto a verlo, porque quien realmente te aprecia no necesita pruebas constantes ni explicaciones, simplemente lo reconoce, lo respeta y lo cuida. Y entender esto te ayuda a dejar de desgastarte tratando de convencer a otros de algo que debería ser evidente. La vida no se trata de retener personas, momentos o situaciones. Se trata de vivirlos, aprender de ellos y dejarlos ir cuando ya cumplieron su propósito, porque todo en esta vida es movimiento y aferrarte a algo solo detiene tu crecimiento y te impide avanzar hacia lo que realmente está destinado para ti. Lo que se fue no siempre fue una pérdida. Muchas veces fue una liberación disfrazada de dolor. Una oportunidad para salir de algo que no te hacía bien, aunque en su momento no lo vieras así, porque hay cosas que solo se entienden con el tiempo y con la distancia. Cada final trae consigo un nuevo comienzo, aunque no lo percibas de inmediato, porque cuando algo termina, se abre un espacio en tu vida que antes estaba ocupado, y ese espacio puede llenarse con algo mejor. Pero solo si tienes el valor de soltar lo que ya no está. No todo está destinado a quedarse para siempre, y eso no significa que no haya sido importante. Algunas personas llegan a tu vida para enseñarte, para marcarte y para ayudarte a crecer, pero no necesariamente para acompañarte en todo tu camino. Aferrarte al pasado es como intentar vivir en un lugar que ya no existe, porque todo cambia, todo evoluciona y todo sigue avanzando, menos tú cuando decides quedarte detenido en lo que ya fue, sin permitirte experimentar lo que está sucediendo ahora. Soltar es confiar en el proceso de la vida, incluso cuando no entiendes lo que está pasando. Es avanzar con incertidumbre, pero con la certeza de que quedarte donde estás ya no es una opción, porque en el fondo sabes que mereces algo diferente. No es fácil dejar ir cuando hay sentimientos reales de por medio, cuando hay historia, recuerdos y emociones profundas. Pero también debes entender que el amor no siempre es suficiente cuando no hay equilibrio, respeto o reciprocidad. Crecer duele, cambiar incomoda y soltar asusta, pero quedarte en el mismo lugar por miedo es aún más doloroso, porque implica renunciar a tu evolución, a tu bienestar y a la posibilidad de construir una vida más alineada contigo. A veces el mayor acto de amor propio es alejarte de lo que te lastima, incluso si una parte de ti quiere quedarse. Porque no todo lo que amas te hace bien y no todo lo que duele merece ser sostenido. No confundas amor con dependencia, porque el amor sano te impulsa, te da paz y te permite ser tú mismo, mientras que la dependencia te limita, te genera ansiedad y te hace sentir incompleto sin la otra persona. Soltar requiere valentía, porque implica romper con patrones, dejar atrás lo conocido y enfrentarte a lo incierto. Pero también es una de las decisiones más liberadoras que puedes tomar cuando entiendes que ya no puedes seguir igual. La paz no llega cuando todo está perfecto. Llega cuando decides dejar de luchar contra lo que no puedes cambiar. Cuando aceptas la realidad tal como es y comienzas a construir desde ahí sin resistencia. No todo lo que termina es un fracaso. Muchas veces es una señal de que algo ya no estaba alineado contigo, y entender esto cambia completamente tu perspectiva, porque dejas de verlo como una pérdida y comienzas a verlo como una oportunidad. Aprender a soltar es aprender a vivir con ligereza sin cargar historias que ya terminaron hace tiempo.
porque muchas veces no es el presente lo que te duele, sino el peso de lo que sigues arrastrando y no has querido dejar ir. Y ahí es donde comienza el cambio real, cuando decides liberarte de todo aquello que ya no te suma y eliges avanzar con una nueva mentalidad. No puedes obligar a nadie a quedarse en tu vida ni a sentir lo mismo que tú, por más que lo intentes, porque cada persona tiene su propio proceso y su propia forma de amar, y entender eso te libera de una carga enorme, porque dejas de luchar por algo que no depende de ti y comienzas a enfocarte en lo único que sí puedes controlar, que es tu bienestar. El amor sano no duele constantemente, no te hace dudar de tu valor, ni te mantiene en incertidumbre todo el tiempo. El amor sano se siente tranquilo, estable y seguro, como un lugar donde puedes ser tú, sin miedo a perderte. Y cuando entiendes esto, dejas de conformarte con menos de lo que realmente mereces en tu vida. Cuando algo es para ti, no necesitas forzarlo ni perseguirlo, porque se construye desde la reciprocidad y el equilibrio y no desde el esfuerzo constante por sostenerlo. Y esa es la diferencia entre lo real y lo que solo estás intentando mantener vivo por costumbre, miedo o apego a algo que ya no tiene sentido. Soltar abre puertas que antes no podías ver porque estabas enfocado en algo que ya no tenía futuro. Y aunque en el momento duela con el tiempo, entiendes que fue necesario porque te permitió salir de un lugar que no era para ti y comenzar a construir algo mucho más alineado con lo que realmente necesitas. No tengas miedo de empezar de nuevo, porque muchas veces ese nuevo comienzo es la oportunidad que estabas esperando sin saberlo, porque cuando sueltas lo que ya no funciona, creas espacio para que lleguen cosas que realmente conectan contigo y te permiten crecer de una forma que antes no era posible. Tu paz vale más que cualquier situación que te genere ansiedad o desgaste emocional, porque no tiene sentido mantener algo en tu vida que constantemente te roba tranquilidad y te hace sentir insuficiente cuando en realidad mereces sentirte pleno, seguro y en calma sin tener que luchar por eso todo el tiempo. Soltar no significa borrar lo vivido, ni negar lo que sentiste. Significa aceptar que ese capítulo terminó y que no puedes quedarte ahí para siempre. Significa recordar sin dolor, sin apego y sin la necesidad de revivir constantemente algo que ya no forma parte de tu presente. Todo lo que te rompió también te enseñó algo importante, aunque en el momento no lo vieras, porque cada experiencia deja una lección y depende de ti aprender de ella o quedarte atrapado en el dolor sin avanzar hacia algo mejor que sí pueda aportarte paz y crecimiento real. No luches contra lo que ya es evidente, porque hay situaciones que no van a cambiar por más esfuerzo que pongas, y aceptar eso no es rendirse, es tener la madurez de entender que hay cosas que simplemente no dependen de ti y que lo mejor que puedes hacer es soltar y seguir adelante. Hay una fuerza inmensa en quien sabe soltar, porque no todos tienen el valor de dejar ir lo que aman, cuando entienden que ya no es sano quedarse. Y ese nivel de conciencia es lo que realmente te permite evolucionar y construir una vida mucho más alineada contigo mismo. Soltar es elegirte a ti, sin culpa, sin miedo y sin necesidad de justificarte ante nadie. Es reconocer que también mereces bienestar y que no tienes que sacrificar tu paz por mantener algo que claramente no está funcionando en tu vida. No te aferres a quien no te elige, porque al hacerlo te estás dejando de lado a ti mismo. Y eso es algo que con el tiempo pesa mucho más que cualquier despedida, porque nadie merece perderse intentando retener a alguien que ya decidió irse. Cada vez que sueltas algo que te hace daño, das un paso hacia tu crecimiento personal. Te vuelves más fuerte, más consciente y más claro con lo que quieres y con lo que ya no estás dispuesto a aceptar en tu vida. La vida no te quita cosas sin sentido. Muchas veces te está redirigiendo hacia algo mejor,
aunque en el momento no lo entiendas. Porque hay caminos que solo se abren cuando tienes el valor de soltar los que ya no llevan a ningún lado. No todo está destinado a quedarse para siempre. Y eso no significa que no haya sido importante, porque incluso lo temporal puede dejar aprendizajes profundos que te acompañan toda la vida y te ayudan a crecer de formas que no esperabas. Soltar te devuelve la energía que habías perdido. Intentando sostener algo que ya no funcionaba, te permite reconectar contigo mismo y empezar de nuevo con una perspectiva más clara y más alineada con lo que realmente necesitas. No necesitas tener todas las respuestas para seguir adelante, porque la vida no siempre te da claridad antes de avanzar. Muchas veces el camino se revela mientras decides moverte, incluso con dudas, incluso con miedo, pero con la certeza de que quedarte en el mismo lugar solo prolonga el dolor y te aleja de la posibilidad de construir algo distinto, más alineado con lo que realmente eres. La libertad comienza cuando dejas de forzar lo que no fluye, cuando entiendes que no todo depende de tu esfuerzo ni de cuánto insistas, porque hay cosas que simplemente no están destinadas a quedarse. Y aceptar eso no es debilidad, es madurez. Es elegir soltar el control y confiar en que lo que es para ti no necesita presión para permanecer en tu vida. Cerrar ciclos no siempre se siente como un alivio inmediato. Muchas veces duele, confunde y deja un vacío difícil de explicar. Pero ese vacío no es un final, es un espacio que se abre para algo nuevo, algo que solo puede llegar cuando dejas de sostener lo que ya terminó y permites que tu vida avance sin cargas innecesarias que ya no tienen sentido. No te aferres al dolor solo porque es conocido, porque a veces lo familiar se vuelve una prisión disfrazada de seguridad y prefieres quedarte ahí antes que enfrentar lo desconocido. Pero el crecimiento no ocurre en lo cómodo. Ocurre cuando te atreves a soltar lo que te limita y das el paso hacia una versión más libre de ti mismo. Tu historia no termina en lo que perdiste ni en lo que no funcionó, porque eso solo es una parte del camino, no el destino final. Cada experiencia, cada caída, cada despedida tiene algo que enseñarte y depende de ti tomar ese aprendizaje o quedarte atrapado en el pasado sin permitirte avanzar hacia algo mejor. Lo que es para ti no necesita que lo persigas ni que lo sostengas con miedo, porque lo real se construye desde la calma, desde la reciprocidad y desde el respeto mutuo. Y cuando algo no tiene eso, por más que lo intentes, no va a convertirse en lo que esperas. Por eso aprender a soltar es también aprender a confiar. Confía en el proceso de la vida, incluso cuando todo parece incierto, porque hay cosas que solo tienen sentido con el tiempo cuando miras atrás y entiendes por qué sucedieron y por qué algunas personas y situaciones no se quedaron. Y es ahí donde comprendes que nada fue en vano, que todo te estaba llevando a un lugar mejor. Y cuando finalmente decides soltar, de verdad sin miedo, sin resistencia y sin mirar atrás, descubres algo que cambia completamente tu forma de ver la vida, que nunca perdiste nada, que todo lo que se fue estaba cumpliendo un ciclo y que ahora tienes el espacio, la claridad y la fuerza para construir una vida más auténtica, más libre y mucho más tuya.